El pasaje bíblico en donde se basa la predicación de esta mañana se encuentra en el libro del profeta Isaías capítulo 1, en los primeros 9 versículos. Y la palabra de Dios dice así: Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron su ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados, ni vendados, ni su suavidad con aceite ha sido tratada. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Una vez más, hermanos, una bendición meditar juntos en la palabra de nuestro Dios. Les voy a invitar que mantengan sus Biblias abiertas en el capítulo 1 del libro del profeta Isaías, en los versículos 1 al versículo número 9. Existe en el sistema jurídico de algunos países una figura legal llamada intervención coercitiva o intervención involuntaria, usada en favor de adictos agudos o enfermos psiquiátricos. Consiste en autorizar legalmente la atención del enfermo aún en contra de su voluntad. El supuesto básico de esta legislación es el beneficio del paciente y la protección de la sociedad. Obviamente, para que un juez ordene una intervención coercitiva, es imprescindible contar con un diagnóstico que la justifique. Ejemplo de esta clase de legislación es la llamada Ley Kendra, una ley promulgada en Nueva York en 1999 en memoria de Kendra Webdale, una secretaria que murió tras ser empujada a las vías del metro en Nueva York por un esquizofrénico sin atención. Esta ley permite el tratamiento supervisado de enfermos que no requieren hospitalización y pueden vivir en la sociedad, pero sin tratamiento podrían sufrir recaídas, incurrir en violencia o incluso en el suicidio. Es claro que esta clase de leyes será siempre controversial, pues en el centro del debate están los derechos del enfermo, la responsabilidad del Estado, los alcances y las limitaciones de la ley y la eficacia real de los tratamientos. En un sentido, el mensaje del profeta Isaías describe una intervención involuntaria, la intervención de Dios en favor de un pueblo gravemente enfermo, pero absolutamente inconsciente de su mal. ¿Cuáles fueron las causas de un tratamiento semejante? ¿Por qué motivos intervino Dios de este modo en favor de su pueblo? Veamos las respuestas que el texto nos ofrece. Estamos hablando de una intervención divina, una intervención motivada por la rebeldía del pueblo de Dios. ¿Qué es un rebelde? Hasta hace unas décadas, una de las premisas de los grupos de izquierda era la de evolución por revolución. El diccionario marxista define a la revolución como un proceso mediante el cual la clase dominada de una sociedad sacude su condición de tal a través del enfrentamiento con la clase antagónica. La idea era que el mundo solo podía cambiar mediante procesos revolucionarios que emanciparían a los pueblos de la opresión. Los revolucionarios eran vistos entonces como Robin Hood rojos, justicieros e idealistas que luchaban por un mundo mejor. Envuelta en el halo del misticismo,
Quizá la figura que mejor encarna al rebelde romántico es la del doctor Ernesto Guevara de la Serna, el Che. Pero donde triunfaron, esas revoluciones se convirtieron en dictaduras peores que aquellas a las que suplantaron. En la Biblia el rebelde es otra cosa. Es un perfecto conservador. No es un idealista, es un hombre práctico. No es alguien que busca la emancipación del oprimido ni busca la transformación del mundo. Es alguien que encaja en el estatus porque para él el mundo funciona muy bien como es. Rebelde es el transgresor. Su rebeldía cifra conductas delictivas contrarias a Dios y a su prójimo. Describe a quien roba a su padre o a su madre, como en Proverbios 18:24, al burlador y al blasfemo en Isaías 57:4, al contencioso en Proverbios 17:19, al mentiroso en el Salmo 36, al secuestrador y traficante de personas en Génesis capítulo 50. No es un insurgente, pues su rebeldía no es una rebelión contra el hombre, sino una rebelión en contra de Dios. Una rebelión que no solo resiste la voluntad de Dios, sino que rompe con Dios mismo, arrebata lo suyo y lo usurpa. Y aún así, es una persona que puede vestirse con la túnica de la moralidad, con el manto del conservadurismo y del celo santo. Puede ser de hecho alguien profundamente religioso. El profeta Amós denunció la hueca de religiosidad de quienes pomposos acudían al santuario de Israel, y el profeta les dijo: adelante, ofrezcan sacrificios a los ídolos de Betel, continúen desobedeciendo en Gilgal, ofrezcan sacrificios por la mañana y lleven diezmos cada tercer día, presenten pan leudado como ofrenda de gratitud, luego entreguen su ofrenda voluntaria para jactarse de ello en todas partes. Amós capítulo 4, versículo 4. El transgresor puede decir cosas como: hoy en día la gente no respeta nada. Antes poníamos en un pedestal la virtud, el honor, la verdad y la ley. La corrupción campea en nuestra sociedad. Donde no se obedece la ley, la corrupción es la única ley. La corrupción está minando este país. La virtud y el honor y la ley se han esfumado de nuestras vidas. Esto lo dijo un empresario, entre comillas, llamado Alphonse Gabriel Capone, conocido como Al Capone, en octubre de 1931, justo unos días antes de ser encarcelado. Pero regresando a nuestro texto, la meta de la rebelión de Israel era llanamente la independencia de Dios, la emancipación de su señoría, la autonomía de su libertad. El Señor lo denunció cuando dijo: me dejaron, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Sin embargo, la Biblia y la experiencia enseña que cuando el hombre quiere emanciparse de Dios, cuando no quiere nada con Él, que cuando lo resiste deliberadamente, solo logra su propia degradación. El apóstol San Pablo nos enseña que cuando el hombre resiste a Dios, Dios, dice el apóstol, lo entrega a una mente reprobada, a pasiones vergonzosas y prácticas aberrantes, como lo dice en su carta a los Romanos capítulo 1, versículos 24, 26 y 28. Así que solo Dios puede salvarnos de nosotros mismos. En psiquiatría, una de las condiciones para dictaminar una intervención involuntaria es contar con una descripción detallada de los procedimientos a los que el enfermo sería sometido, de los fármacos que se utilizarían y el tiempo del tratamiento. Pero Dios tiene también sus procedimientos, sus medicinas y sus tiempos. La opresión de poderosos enemigos, la devastación y ruina del país, la cautividad y el exilio fueron los medios que el Señor usó para tratar con su pueblo. Lo sometió a un exilio de 70 años antes de hacerlos volver a su tierra. Pero esta no sería un tratamiento experimental para Dios, porque ya Moisés había dicho en el libro de las bendiciones y en el libro de las maldiciones, Deuteronomio capítulo 28. Pero acontecerá que si no oyeres la voz del Señor tu Dios y no procuras cumplir con todos sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti estas maldiciones. El Señor te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos
regresarás de ellos, serás espanto de todos los reinos de la tierra. El Señor os llevará a ti y al rey que hayas puesto sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres conocían. En tiempos como estos es muy difícil no recordar que Dios usa la vara para hacernos volver a Él, para sacarnos del sopor de la autocomplacencia, de la indiferencia activa, de la complacencia en el sentido de la importancia propia, de la divagación mental y existencial. Martín Lutero decía en su carta sobre si se puede huir de una plaga mortal: podemos estar seguros de que el castigo de Dios nos ha sobrevenido no solo para castigarnos por nuestros pecados, sino también para probar nuestra fe y nuestro amor, nuestra fe hacia Dios y nuestro amor hacia el prójimo. En otras palabras, lo que Martín Lutero decía es que en estas situaciones lo único que debe importarnos de nosotros mismos es nuestro propio arrepentimiento, nuestra conversión, de Dios su voluntad y del prójimo su realidad. Hay una segunda enseñanza que encontramos en el pasaje. Estamos hablando de una intervención divina, una intervención coercitiva, motivado por un pueblo ciego a su propia condición. En los casos de intervención coercitiva, uno de los criterios que el juez debe tomar en cuenta para ordenar la atención del paciente es la incapacidad de éste para solicitar ayuda médica. La ley Kendra demanda que sea poco probable que el paciente, como resultado de su enfermedad mental, se comprometa voluntariamente a seguir un plan de tratamiento propuesto. La atmósfera que describe el texto que nos ocupa es justamente la de una corte, es la atmósfera de un juicio. El discurso del profeta principia con la clase de denuncia a la que los comentaristas bíblicos suelen llamar el litigio del pacto. Es la querella en la que el Señor denuncia a su propio pueblo. El soberano Señor, que estableció su pacto con Israel, aparece como juez contra las violaciones en contra del pacto cometidas por su pueblo. Plantea solemnemente la acusación ante el universo, que hace las veces de testigo y pronuncia la sentencia. En esta escena el Señor actúa como fiscal y como juez. El Señor denuncia un pueblo patético que escoge ignorar su condición y su suerte, que elige cerrar los ojos a su propia realidad. En el pasado el Señor había hecho esta clase de denuncias por medio de Moisés. Había invocado a la creación como testigo de la necesidad de su pueblo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, decía: escuchen cielos y hablaré, oigan los cielos los dichos de mi boca. La corrupción es suya, de los hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis al Señor, pueblo loco e ignorante. ¿No es tu Padre el que te creó, el que te hizo y te estableció? Ahora, el profeta Isaías apela al absurdo para anunciar la realidad y la ingratitud de Israel. Al no esperar respuesta del pueblo, el profeta se dirige a los cielos y a la tierra. De estas criaturas inanimadas que cumplen las leyes que les fijó el Creador, puede esperarse que escuchen el mensaje de Dios mejor que un pueblo estúpido y sin sentido. Después apela al asno y al buey, animales que no se distinguen precisamente por su coeficiente intelectual, razón por la cual cuando en nuestra sociedad se quiere diagnosticar o insultar a alguien, se le llama burro o se le llama buey. No serán animales muy inteligentes, pero conocen a su amo y en favor de su propio estómago reconocen el pesebre donde comen. Recuerdo a los hermanos Moreno de la comunidad de Pie de Gallo en el tiempo en que tenían vacas, y en los meses en los que las montañas reverdecían, abrían la puerta del corral y sus vacas subían a la montaña para alimentarse, porque allí había pasto y había también agua, y podían permanecer más de 6 meses allí hasta el tiempo en que se agotaba el agua y la pastura, y entonces regresaban una vez más a su corral. Las vacas traían crías y los animales sabían muy bien en dónde podían encontrar comida. El dramático contraste demuestra lo deplorable de la condición de la nación. Vivían ya las consecuencias de su rebeldía
y aún así preferían fingir demencia. El Señor les dice: «Oh pueblo mío, ¿no ha recibido suficiente castigo? ¿Por qué obligarme a azotarlos una vez más? Han de ser eternamente rebeldes. De la cabeza a los pies están enfermos, débiles y desfallecidos, cubiertos de magulladuras, verdugones, heridas infectadas que no pueden ser vendadas. Su patria está en ruinas, sus ciudades incendiadas, mientras ustedes miran, los extranjeros destruyen y saquean cuanto ven». Esto lo dice en el versículo número 5 del capítulo 1 del libro del profeta Isaías. El Señor utiliza aquí una imagen brutal, la imagen de un siervo cubierto de golpes por un amo ofendido, de un esclavo que ya no tenía más donde ser golpeado. La tierra devastada era el precio de su locura. No es una figura poética, era la imagen real de la devastación que apenas había acontecido. Se trata de una alusión a la invasión de Sennacherib, rey de Asiria, ocurrida en el 701 a.C., y en sus anales, es decir, en sus memorias escritas en piedra, Sennacherib se jactaría diciendo: «Por cuanto Ezequías de Judá no se sometió a mi yugo, puse sitio a 46 ciudades fortificadas, fuertes y amuralladas, numerosas aldeas y sus cercanías las conquisté por medio de rampas de tierra. Saqué de ellas 200,150 personas, jóvenes, viejos, hombres, mujeres, caballos, mulas, asnos, camellos e incontable ganado que tomé como botín». La pregunta clave aquí es: ¿describe el texto únicamente la condición del pueblo judío en el pasado? ¿Habla solamente de ellos? La respuesta es evidente. La respuesta es no. Habla también de nosotros, porque nosotros no somos mejores que ellos. Y además lo que está escrito en la Biblia fue escrito por causa de nosotros y para nosotros. Israel solo es nuestro espejo. Aplicando las enseñanzas de este texto, las actitudes y acciones descritas en él cifran aquello que podríamos llamar cristianismo cultural. Un cristianismo de apariencias, de dientes para afuera. Esa clase de cristianismo que es como un postre bajo en calorías, tiene un sabor agradable y ayuda además con la imagen. Un cristianismo que busca al Dios que queremos en lugar del Dios que es, que tiende a ser superficial en nuestra comprensión de Él, queriendo que sea más un abuelo que nos malcríe y nos deje hacer lo que deseamos. Es sentir necesidad de Dios, pero eso sí, bajo nuestros propios términos. Es querer al Dios que tenemos subrayado en algunos textos de la Biblia, ignorando lo que dice el resto de la Biblia. El cristianismo cultural es un cristianismo impotente que tiene poco o ningún efecto sobre los valores y creencias de nuestra sociedad. Es una lámpara escondida debajo de una mesa. Es sal que ha perdido su sabor. Es un Sansón ciego que tropieza y tentalea al aire para deleite y burla de sus enemigos. Es un cristianismo que pretende que Dios nos asegure tranquilidad y prosperidad como demostración de su amor, porque desde su punto de vista, un Dios de amor no puede incomodar ni confrontar a nadie. Propone, entre comillas, la domesticación de Dios, una visión utilitaria de Él, la entronización de la criatura en el lugar del Creador, la transformación del Señor en siervo y del siervo en Señor, es la pérdida del temor de Dios. Mike Giaconelli, un extinto predicador norteamericano, decía al respecto: la tragedia de la fe moderna es que ya no somos capaces de sentir terror. No tememos a Dios, ni a Cristo, ni al Espíritu Santo, y como resultado nos hemos quedado con un evangelio centrado en las necesidades personales que atrae a miles de personas, pero no transforma a nadie. Creo que la iglesia debe convertirse nuevamente en un lugar en el que experimentemos terror, en un lugar donde Dios tenga continuamente que decirnos: no temas, un lugar donde nuestra relación con Dios no sea una simple creencia, doctrina o teología,
sino que sea la presencia ardiente de Dios en nuestras vidas. Sugiero que el Dios domesticado y relevante vuelva a ser el Dios cuya sola presencia hace pedazos nuestro ego, incinera nuestro pecado hasta convertirlo en cenizas y nos despoja dejándonos desnudos para revelar la persona real que somos en nuestro interior. La Iglesia necesita convertirse en un lugar gloriosamente peligroso, donde nada esté seguro en la presencia de Dios excepto nosotros mismos. Nada, incluyendo nuestra agenda, nuestras prioridades, nuestra política, nuestro dinero, nuestra seguridad, nuestra comodidad, nuestras posesiones y nuestras necesidades. Nuestro mundo necesita ver gente cuyo Dios es grande y santo, aterrador y tierno, un Dios cuyo amor nos lleva atemorizados a sus brazos poderosos, donde Él puede susurrarnos tiernamente las estremecedoras palabras: te amo. Hay una tercera y última enseñanza en nuestro pasaje. El texto nos habla de una intervención involuntaria por un pueblo que está al alcance de su esperanza. A pesar de su grave mal, el enfermo no estaba desahuciado. La nación tenía esperanza. El padre que le engendró se disponía a salvarla. En derecho, la base para la intervención involuntaria es el concepto de parens patriae, que significa padre de la nación o padre de la patria. Se refiere a la fuente de las políticas públicas del Estado para actuar, por ejemplo, como padre de un niño abusado o como protector de una persona que tiene necesidades especiales. En nuestro texto, el Padre de la creación, el Padre de todos los espíritus, como lo llama el autor de la Epístola a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 19 de su carta, se disponía a intervenir en favor de su pueblo. Su intervención haría la diferencia en la suerte de la nación. El profeta Isaías lo enfatiza con la llamada partícula condicional negativa, la palabra hebrea lulai, que significa si no hubiera sido o de no haber sido. Esta misma partícula fue utilizada por Jacob cuando reprochó a su suegro: si el Dios de mis padres no hubiera estado conmigo, de cierto me hubieras mandado con las manos vacías. Génesis 31:42. La utilizó el salmista cuando decía: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Salmo 27. O en el Salmo 94: si no me ayudara el Señor, pronto moriría mi alma en silencio. En su caso, Isaías dice: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño. La idea de ese resto pequeño, de ese remanente, era un grupo purificado por Dios, convertido en depositario de la promesa, ocupando un lugar importante en el libro del profeta Isaías. De hecho, uno de los hijos del profeta se llamaba así, se llamaba Shear Yashub. Un remanente volverá, como encontramos en Isaías 7:3. Pero no habla de eso aquí. El texto habla más bien de que el hecho mismo de que hubiera un puñado de sobrevivientes después de la invasión de Sennacherib era prueba de la misericordia divina, de que había perdonado al pueblo que merecía realmente el exterminio. No es extraño entonces que Isaías sea llamado el quinto evangelista, el profeta evangélico, tampoco que sea el profeta más citado en el Nuevo Testamento. Isaías era un vocero de salvación. Su propio nombre, Yeshayahu, el Señor salva, era un anuncio de esperanza. La esperanza radicaba en el persistente llamado de Dios a la conversión. No era un llamado a la gracia barata, a esa gracia que comienza y termina con el mero acto de recibir. Era un llamado a un cambio de rumbo, a volver a Dios. En los versículos 16 al 18 del texto que nos ocupa dice: lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, la rectitud al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas.
y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Era un llamado a una entrega personal, a una entrega al Señor, no a una doctrina. Alguien dijo al respecto: nosotros llamamos servicio lo que hacemos para el Señor, pero Dios llama servicio lo que somos para Él y no lo que hacemos. El discipulado se basa únicamente en la consagración a Jesucristo, no a la adhesión a una creencia o doctrina. Por encima de todo, nuestro Señor obedeció la voluntad del Padre y no solo la tarea de suplir las necesidades de la gente. Si solo estoy consagrado a la causa de la humanidad, pronto me cansaré y llegará el punto en donde mi amor vacile y tropiece. Pero si amo a Jesucristo de una forma personal y apasionada, serviré a la humanidad de una forma personal y apasionada, aunque los hombres me traten como un tapete donde limpiar sus zapatos. El secreto de la vida del discípulo es la devoción a Jesucristo, y la característica de esa vida es que no se hace notar. Es semejante al grano de trigo que cae en la tierra y muere, pero luego que nace, cambia todo el paisaje. Si, como señalamos al principio, Israel era en el mensaje de Isaías un pueblo al alcance de su propia esperanza, ¿cuál es para nosotros la esperanza? Con su conocida agudeza, William MacDonald, un predicador norteamericano del siglo pasado, respondía a esta pregunta diciendo: algunas veces las palabras del vocabulario cristiano tienen un significado diferente al que tienen en el uso normal. Esperanza es una de esas palabras. En lo que se refiere al mundo, la esperanza a menudo significa aguardar con ansia algo que no se ve, pero sin la certeza de que se cumpla. Un hombre en medio de una crisis económica puede decir: espero que todo salga bien, pero no tiene la seguridad de que ocurra así. Su esperanza no pasa de ser una ilusión. La esperanza cristiana también aguarda con ansia algo invisible. En Romanos 8:24 Pablo nos recuerda: la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que se ve hay que esperarlo. Toda esperanza trata con la esfera del futuro, pero lo que hace que la esperanza cristiana sea diferente es que está basada en la promesa de la palabra de Dios y por tanto es absolutamente cierta, la cual tenemos, dice el autor del Epístola a los Hebreos, como una segura y firme ancla de nuestra alma. La esperanza es fe que descansa en la palabra de Dios, viviendo en la seguridad presente de que lo que Dios ha prometido o ha predicho se cumplirá. La esperanza en las Escrituras se refiere a eventos futuros que sucederán pase lo que pase. La esperanza no es una ilusión engañosa para mantener a flote nuestros ánimos y evitar que avancemos ciegamente a un destino inevitable. Es la base de toda la vida cristiana. Representa la realidad esencial, ya que la esperanza del creyente está basada en la promesa de Dios, nunca nos avergonzará o desilusionará. La esperanza sin promesas en Dios es vacía e inútil y a menudo presuntuosa, pero cuando se basa en las promesas de Dios, descansa en su carácter y no puede llegar a la desilusión. Como conclusión, como señalamos anteriormente, una intervención involuntaria se justifica bajo el argumento del beneficio del paciente y la protección de la sociedad. Ciertamente violenta los derechos del enfermo, pero se hace en aras de preservar o de cuidar el bien tutelado de mayor jerarquía, es decir, la vida, y se hace en favor tanto del enfermo como de la sociedad. Desde una postura paternalista, se busca proteger al paciente de un mayor deterioro y de conductas violentas o autodestructivas. Fue el caso de Israel. A la luz de la denuncia de los profetas, las causas del cautiverio fueron la idolatría, el homicidio, la inmoralidad. Fue una medida radical para salvar a la nación. Después del cautiverio, Israel nunca volvió a ser el mismo. Nunca más anduvo en pos de dioses ajenos, mérito que, por cierto, el Talmud
atribuye a los míticos hombres de la gran asamblea, es decir, los sucesores de Esdras y Nehemías, quienes, dice el Talmud, degollaron el espíritu maligno de la idolatría. Pero la Biblia es clara en este asunto. La lección divina cumplió su cometido, no solo para instrucción de Israel, también para nosotros. San Pablo dice en su carta a los Romanos que lo que está escrito en la Biblia fue escrito por causa de nosotros y para nosotros. No tiene un propósito anecdótico o contemplativo. No está allí para nuestra curiosidad o fascinación. Sus advertencias y promesas fueron plasmadas para nuestra exhortación y consuelo, dice el apóstol. Sin una relación verdadera, sin una entrega real e incondicional al Señor, venir a Él nos expone a escuchar de sus labios: ¿quién les pidió que vengan a rendirme culto así? ¿Por qué vienen a pisotear mi casa? No me traigan ofrenda vacía, su alabanza me da asco. No tolero sus cultos especiales, estoy harto de soportar sus celebraciones. Cuando levantan sus manos no los veré, porque están manchadas por sus pecados. Lávense, límpiense, quiten sus obras malignas de delante de mis ojos y dejen de hacer el mal. Restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Vengan luego, dice el Señor, y estemos a cuentas, y sus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. De hecho, Isaías terminó este discurso con una seria advertencia. Versículos 19 y 20. Si oyen, comerán de las bendiciones de Dios, y si no, serán comida de la espada. La invitación estaba acompañada de una seria advertencia profética. Cuanto más generosa la invitación, tanto más seria la advertencia. Y una vez más, como decía Mike Giaconelli, la iglesia necesita convertirse en un lugar gloriosamente peligroso, donde nada esté seguro en la presencia de Dios, excepto en nosotros mismos. Nada, incluyendo nuestra agenda, nuestras prioridades, nuestra política, nuestro dinero, nuestras seguridades, nuestras comodidades, nuestra posesión, nuestras necesidades. Nuestro mundo necesita ver gente cuyo Dios es grande y santo, aterrador y tierno, un Dios cuyo amor nos lleva atemorizados a sus brazos poderosos, donde podemos escuchar las estremecedoras palabras: te amo. Oremos a nuestro Dios. Gracias una vez más, Padre, porque nos permites reflexionar en tu palabra. Te rogamos ahora que tu Espíritu Santo la aplique a nuestros corazones y nos permitas entender y poner por obra lo que tú quieres. En el nombre de Cristo. Amén.